Bueno, ¿cómo no íbamos a hacer una tertulia aquí en el Con Mucho Gusto sobre el arroz? ¿Verdad, José Luis? ¿Te gusta el arroz? Me encanta el arroz y además es uno de los productos que más se consume en el mundo. Efectivamente, yo creo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí, yo no conozco a nadie que no le guste ni el jamón ni el arroz. Y el champán. O sea, el champán también. Y las chicas. Bueno, no, de las chicas es igual. Bueno, entonces, ¿a quién has traído para hablar del arroz? hemos traído a dos cocineros de Zaragoza que trabajan muy bien el arroz. Allí está Pepe Toledo, de la taberna María Morena. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Que allí hacéis jornadas de arroz y con los más diversos ingredientes, ¿no? Todos los años, en mayo, hacemos unas jornadas y lo que hacemos es, porque hacer un menú monográfico sobre el arroz y meterle a la gente 7 platos de arroz seguidos Pues no. es imposible. Entonces lo que hacemos es, todos los años inventamos 5 o 6 variedades de platos diferentes y lo que hacemos es el que más gusta, el que más el rollito nos ha dejado, lo dejamos todo el año en la carta acompañando a los 2 o 3 más clásicos que tenemos Muy bien. ya de fijo. Tenemos a Juan Juni, ¿lo he dicho bien? Bien dicho. Gerente de arrocera del Pirineo, que es la única empresa que hay ahora aquí en Aragón que produce arroz, ¿no? Es una cooperativa, somos productores, una cooperativa de segundo grado que agrupa a todas las cooperativas arroceras aragonesas y navarras. Y del año 2008, a principio de esto nos dedicábamos simplemente a la venta del arroz cáscara, cosecha y comercialización conjunta del arroz cáscara. Y desde el año 2008 ya tenemos molino propio, que podemos pasar una parte de la producción, no toda, y vamos haciendo los pinitos en el mercado de arroz blanco y de venta directa al consumidor. Muy bien. O sea, que es lo que suministráis la materia prima a los cocineros Exacto. como Sergio Andrés. Hola, ¿qué tal? Chef y propietario de Antonio Restaurante. Sí, sí. En pleno centro de Zaragoza, que también hacéis todos los años. ¿Cuántos años? Pues jornadas? llevamos 24 años haciendo las jornadas del arroz. Entre los meses de febrero y noviembre se han hecho siempre, ahora las tenemos ya continuamente debido a, pues eso, a que la gente ya las va pidiendo cada vez más. Y vamos, muy contentos y vamos, es un producto que me gusta trabajarlo mucho. Porque hay una temporada específica para el arroz, ¿no? ¿En verano, las paellas o cuándo? No, cada vez, hombre, antes cada vez era más en verano, pero actualmente la gente le gusta los arroces y se pueden tomar todo el año. ¿Se puede hablar de una época de cosecha específica del arroz? Sí, Juan? sí, el arroz se siembra aquí en Aragón. Aragón tiene una serie de condicionantes climatológicos. Uno es las zonas productoras de Valencia o de aquí. El arroz se siembra en el mes de mayo y la recolecta es entre agosto y noviembre. Y si el año viene normal, octubre y noviembre. Si el año viene normal, se empieza a mitad de octubre y a mitad de noviembre se ha acabado. Hay años que se alarga más la cosecha, pues debido a que empiezan a venir nieblas o empiezan a venir humedades, entonces hay que esperar un poco más a terminar de cosechar. Bueno, mucha agua, ¿no? Hace falta. Esto es lo que se dice siempre, que el arroz gasta mucha agua para cultivarla. Hombre, gasta agua, no diremos que no gasta agua, pero tampoco gasta muchísima más agua que otros cultivos, por ejemplo, un maíz con riego a manta. La diferencia no es tanta. Es un poco también el rum que se dice siempre de cómo se va a cultivar, esto lo he oído yo en la radio, es decir, que cómo puede ser rentable cultivar arroz en los monegros. Pues esto puede ser tan rentable cultivar arroz en los monegros como cultivar maíz. Para mí más rentable que poner un gran escala, por ejemplo, pero aparte ya. Y además, perdón, que lo regáis con agua del Pirineo, que eso se nota luego en el... Hombre, una de las diferencias que puede haber del arroz de Aragón con arroces de otras zonas productoras es que nosotros cogemos el agua directamente del Pirineo. Es decir, en el delta del Ebro, por ejemplo, pues riegan con la misma agua nosotros, pero claro, con todo un proceso que hasta que les llega allí abajo, de pantano, etcétera, tal. Aquí cogemos el agua directamente, la zona productora de Cinco Villas coge el agua del pantano de Iesa y en la zona productora de la zona de Huesca coge el agua del pantano del Mediano. Eso es, claro, el agua está mucho más limpia que la que llega allí, también tiene sus inconvenientes, pues claro, el agua, a la época de la siembra, el agua está muy fría. En otras zonas productoras siembran el arroz y en 2 días te ha nacido todo. Aquí a veces pues tenemos problemas de nacimiento. Depende de las temperaturas y depende de cómo esté, pues claro, el agua está muy fría cuando va a sembrar y a veces le cuesta hacer. Por otro lado, son aguas, pues como digo, mucho más puras porque se cogen directamente del Pirineo. ¿Y cómo se comporta el arroz aragonés? ¿Le veis diferencias con otros a la hora de la cocción? ¿Cuánta agua se echa? ¿Siempre 2 partes de agua por Yo estoy muy contento con el arroz de las Cinco Villas.
También uno de los factores que a mí me explicaron en su día que era determinante era que si tardaba un mesecito o casi 2 meses más a cosecharse que en los deltas, con lo cual le daba la capacidad de ser como algo un poco más maduro. Y yo la verdad que lo trabajo muy bien. El bomba, que es la variedad que trabajamos en nuestra taberna, sí hay que aportarle un poquito más de agua porque por su forma de comportarse y de abrirse se abre en forma de acordeón y tiene una capacidad de absorción de agua un poco mayor que el redondo convencional. Entonces sí hay que ponerle como mínimo media parte más, pero muy contento con el arroz de Aragón. ¿Qué proporciones estamos hablando? Porque sobre eso hay polémica. ¿Doble de agua que de arroz? ¿Qué proporción? ¿Tú En mi cuánto caso es? yo le suelo poner, trabajo caldosos también, entonces, pero nosotros lo hacemos un poco más a ojo, ya vas un poco con las medidas de la propia sartén en la que estás cocinando, de la propia cazuela, pero en este caso sería con el bomba 2 partes y media por lo menos. 2,5. Sí, creo que cada arroz se comporta diferente, depende del grano, el tipo de arroz, lo que ha comentado, pues también que esté un poquito más maduro, también eso varía un poquito en la cocción, ¿no? Luego el punto que le quiera dar cada cocinero, pero vamos, lo que estamos hablando, que por ejemplo un bomba siempre necesita un poquito más que un arroz normal, de tipo de cocción. Oye, y eso del tiempo que dices, tiene que estar 17 minutos, ¿eso es correcto o no? Sí, es bastante correcto. Nosotros ya hacemos tantos arroces, ya la manera de trabajarlo, que quieras o no, digamos que el cronómetro lo llevamos en la cabeza. Entonces te puedes pasar como mucho 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto mucho, pero lo tenemos ya muy calculado. Pero sí que es bastante importante porque si te vas 2 minutos, desde luego el arroz ya no tiene ni la misma presencia, ni el mismo sabor y las propiedades que tiene también pierde bastante. Con lo cual es muy importante el punto de cocción de los arroces para cada tipo de elaboración. No es lo mismo. Acláranos, Juan, lo que comentaban. ¿Es verdad que está un mesecico más y entonces está más maduro? Sí, sí, bueno, las condiciones climatológicas de cada sitio son diferentes. Es decir, la época de recolección en el Delta o en Valencia es en septiembre. Ellos a finales de septiembre generalmente, cuando ellos han terminado de cosechar. De hecho, aquí el arroz se cosecha con cosechadoras del Delta, suben cosechadoras del Delta a cosechar el arroz, con lo cual no se cosecha hasta que ellos han terminado, pero bueno, normalmente, quiero decir, ellos en septiembre, a finales de septiembre ya han terminado de cosechar y nosotros empezamos aquí en la zona de Alcolea y de Huesca se empieza algo antes, a principios de octubre se suele empezar, pero en la zona de Cinco Villas hasta mediados, hasta el Pilar no... ¿Y eso influye en la calidad? Sí, bueno, es diferente, son producciones diferentes. De entrada son diferentes las variedades ya, es decir, variedades que se producen aquí no se producen en otras zonas. Nosotros en Aragón tenemos una cosa, que las 2 variedades que estamos produciendo en Aragón no se producen en ningún otro lado, es decir, son autóctonas, dijéramos, aunque vienen de fuera las 2 variedades. Pero después de muchos ensayos que hemos hecho a nivel productivo, hemos probado un montón de variedades, hemos hecho un proyecto de ensayos de variedades con el CEDETI. Al final de todo esto, aquí debido a condiciones climatológicas, pues lo que he comentado antes, de la siembra no se puede sembrar antes de mayo porque no te hace el arroz, hay que cosechar en octubre, por tanto hay un ciclo de 100 y pico, no me acuerdo exactamente los días ahora, si tendría que estar la técnica de campo que sabe más que yo de esto, hay un ciclo determinado. Si tú pones otro tipo de variedades, no entra dentro de la climatología. Pues todo esto después de los años, ¿a qué ha llevado? Pues ha llevado a que aquí se siembran 2 variedades, básicamente una, que es el Guayamar, que es un semillero cristalino, y a través de los ensayos que hicimos y tal, conseguimos un perlado italiano, que en Italia no gusta y no lo ponen, pues luego prácticamente toda la semilla que se hace de este tipo de variedad la gastamos también en Aragón. ¿El perlado cuál es el perlado? ¿Ese que es más gordito? El que se usa para paella, El que se usa para paella, que va como un poquito cascarillado. Ya. Tiene una cosa muy buena ese arroz que se utiliza, como bien ha dicho, para paellas, que es que penetra mucho antes el caldo. Al estar escascarillado, penetra antes el caldo, con lo cual se hace más antes. Sabor. No, el sabor no es más el tiempo de cocción. Te ahorras unos minutos, con lo cual es muy importante porque, por ejemplo, hay muchos arroces que se dan de primero, paellas, entonces no son los 17, 18 minutos que es, o con 15 minutos sería suficiente. Luego varía mucho también las técnicas de cada profesional, pues si lo quiere hacer primero hay gente que lo sofríe el arroz, entonces cambia ahí al tiempo, hay gente que lo termina al horno, con lo cual también estamos ganando minutos, o sea, hay varias maneras de elaborarlo. Después de cocerlo,
¿Lo enfriáis debajo del agua o no? Yo personalmente creo que eso es un error, porque error. estamos quitando todo el almidón. Es una cosa que hemos traído de unos años atrás, pero nos hemos dado cuenta, generalmente, pues ahora los cocineros estamos haciendo muchas pruebas continuamente, que es peor enfriarlo debajo del grifo porque estás perdiendo todo el almidón. Es mejor parar la cocción, echándolo y dejándolo enfriar normalmente, unos minutos antes lo sacas, lo extiendes y que se enfríe normalmente, no pierde el almidón y, por ejemplo, para un risotto o un meloso es fundamental, porque si perdemos el almidón tenemos que añadir otras cosas para que se quede meloso, que no es lo mismo, Sí, es sí, otra sí. textura. La verdad, yo nunca lo hago, prefiero... estoy acostumbrado a sofreírlo para que gane todos los sabores de la marca, pero nunca lo enfrío, por eso, básicamente, porque además yo uno de los que más hago en la taberna es un risotto con un cremoso con setas frescas de temporada. Con lo cual necesito ese almidón para que luego salga la textura que yo quiero darle al arroz. Sí, y el arroz, eso que hay gente que dice, a mí me gusta el arroz al dente. A ver, eso nada, ¿no? A mí sí. Nosotros A mí me gusta nosotros lo tenemos complicado, porque fuera ya de los tiempos que marca el arroz, tenemos los tiempos en los que está comiendo cada mesa. Exacto. O sea, no todos los comensales comen a la misma velocidad ni han pedido lo mismo. Yo tengo la suerte de que una inmensa mayoría, cercana al 90%, los pongo del segundo plato. Pero en las casas donde los ponen del primer plato es complicado, es mucho más complicado. Entonces yo ya tengo un poco el histórico de los dos platitos que se han comido antes, ya veo qué velocidad llevan y ya se lo intento sacar en su punto, pero... Bueno, pero el al arroz dente, tiene que estar en su punto, ¿no? Porque el arroz, sí. lo de al dente luego además no se digiere bien, creo, no se metaboliza, ¿no? No, pero hay un punto que no es que el al dente, que bueno, que al tomarlo sientes el arroz. La gente se refiere a eso cuando le dice, me gusta el dente, pero vamos, un arroz tiene que estar en su punto hecho. Cocido. Yo soy de los que creo que el arroz necesita esos 3-4 minutitos de reposo, con lo cual ese arroz que ha reposado ya no va a estar nunca al dente. Exacto. Pero creo que es necesario para la buena evolución del arroz en el plato. Sí, pero a mí, por ejemplo, me gusta más un poco más tieso que demasiado cocido, porque si Hombre, se pasa, si se ha pasado, sí. si se ha pasado, no. Exacto. Sí, no, tiene que tener su cuerpo, que esté hecho, pero que mantenga su cuerpo. ¿Y tú comes arroz o no? Pues yo la verdad como poco arroz. Pero temía, Juan. No, por un problema de que soy diabético y me sube mucho. Vaya, Como hombre. arroz, cuando toca comer, pero como poco, la Sí, verdad. sí. Y me gusta, ¿eh? Ya. No es que no me guste, y me gusta hacer paellas en casa como al primero, pero como poco. Bueno, ¿y qué hay del mito del agua? A ver, porque eso de que los cocineros se van con su garrafa de agua allá donde van y tal, a ver, dadme vuestra opinión. Hombre, es importante el agua que se utiliza, pero vamos, sitios de... realmente tenemos que cocerlo con el agua que disponemos al lado. No te vas a traer, te vas a llenar toneles de agua en un restaurante que se gasta muchísima agua. Eso es un poco un bulo que se corre, ¿no? Hay que tener una buena agua, pero vamos, todos gastamos el agua que tenemos más a mano, ¿no? Ahora el agua de Zaragoza tampoco es tan mala, está bastante mejor depurada. Y bueno, y nos apañamos con el agua que tenemos. Claro que si tuviéramos el agua del Pirineo recién caídita de la Estoy súper limpia y tal, sería mucho mejor, pero no te vas a traer, como te digo, unas garrafas y... Vamos, tenemos una buena agua y lo importante es, sobre todo, estar ahí encima con el arroz y trabajarlo bien. Y no, o sea, es un producto que te deja muy buen sabor de boca, a la gente le encanta, hay muchas formas de elaborarlo, que gusta y que es fácil quedar bien, pero hay que estar encima. Es un plato que hay que Bueno, agua mimarlo. del grifo. Yo agua del grifo. Agua del grifo. Sí. Aquí en Zaragoza ahora ha mejorado mucho el agua. Yo creo que eso más es un mito de los valencianos que venían a veranear, que eso sí que se traían porque se pensaban que ellos hacían la mejor paella del mundo. Bueno, pues ahora mismo, como el primer alimento que es de consumo a nivel mundial, yo creo que ya todos sabemos trabajar el arroz, ya no tienen que venir los valencianos a enseñarnos a hacer paellas, por suerte, ya nos podemos comer. De hecho, vosotros sabréis que muchas veces en nuestros restaurantes siempre oyes la típica frase, mejor arroz me he comido aquí que en Valencia. Con lo cual... Ya, lo que pasa es que en Valencia, como se hacen tantos, pues habrá buenos y no tan buenos, pero porque la secuencia es mucho más larga, supongo, Está claro. claro. Es que como Ternasco Lo llevan aquí, en el ¿no? ADN. El Ternasco aquí también se come los mejores, pero a veces no tan buenos, ¿no? Exacto.
Luego- Esto de hablar por zonas, yo en Valencia, pues, por motivo de trabajo, tengo que bajar bastante porque he comido muchos arroces y he comido arroces muy buenos y he comido arroces incomibles. Normal. Es decir, que esto me imagino que pasa como de un ternasco que dices tú, pues aquí el ternasco de Aragón es el mejor ternasco del mundo, pero depende de quién te lo haga, depende de quién te lo cocine, pues comerás un ternasco buenísimo o comerás una cosa que será incomible. Yo creo que, vamos, en Aragón tenemos muy buenos productos y muy buenos profesionales para muchos estilos de comida y muchos productos que se elaboran de diferente manera, pero no nos podemos quejar en los restaurantes que tenemos y los profesionales que hay en Aragón actualmente. Se puede comer muy bien. Yo creo que en la cocina lo que no hay son milagros, ¿no? Claro. Si la materia prima es buena, los ingredientes que ponemos en el plato son buenos, se puede hacer un buen plato. Ahora, si no hay materia prima, por muy buen cocinero que Si sea... empezamos a rebajar en la cosa. Hombre, ¿qué opinión tenéis sobre la paella? Es decir, yo tengo la mía sobre cuál debe ser o fue la primera paella. Yo creo que Juan también debe de saber algo de los ingredientes, pero ¿cómo es la paella para vosotros? Aparte de que la paella es el recipiente, pero bueno, sin entrar en esa... Primero de todo eso, que la paella es el recipiente. Yo huyo un poco del tópico de la paella. Evidentemente, si te las piden, estamos para vender y las haces. Pero yo intento darle una vueltecita más de tuerca al arroz, a tomar el arroz en otros puntos, con otras texturas, con otras que... La paella, al fin y al cabo, se queda para la comida de la abuela, para que te la hagan los domingos, para hacerla en el campo, que está muy buena. Pero yo creo que los restaurantes tenemos un poco la obligación de ir saliéndonos de esos estereotipos, de esos tópicos de toda la vida, y evolucionar un poco y decirle a la gente que el arroz se puede hacer de una manera diferente, que con ingredientes diferentes, que no siempre tiene que ser el pollo, el conejo y la judía verde, que se puede usar el chocolate, que se puede usar la naranja, que se puede usar muchas cosas para poderle poner al arroz. Entonces yo intento, hombre, evidentemente, como os digo, si me la piden la hago, pero si no, en mi carta no hay paella. ¿Y en la tuya? Sí, bueno, yo en la carta del restaurante sí que tenemos paellas, ya os he dicho, como os he dicho anteriormente, pues llevamos 24 años haciendo jornadas del arroz. Sí que es verdad, como dice mi compañero, de que paella se le llama paella por el recipiente, la paella, pero sí que actualmente se puede jugar un poquito, pues eso, con otros productos, siempre, pues eso, yo lo que sí tengo claro que cuando hablamos de una paella es un arroz seco, hecho en una paella. Vale, ahí le puedes tú combinar tus productos, puedes jugar un poquito. Yo lo que hago personalmente en mi restaurante es tener unas paellas, bueno, pues como la de Bogante, que lleva fama y tal, pero luego pues siempre pongo algún arroz en las jornadas diferente para que acostumbrar a la gente que pruebe otro tipo de arroz o otra textura, pero no olvidando también pues una buena paella, sobre todo, pues siempre es un acierto, vamos. Siempre va bien, ¿no? Siempre va bien. Oye, Juan, volviendo un poco al asunto de la producción, desde el tema socioeconómico y demás, ¿nos das algún dato de producción total en Aragón? ¿Impacto económico? Esto está cambiando mucho. Sí, ¿no? Esto está cambiando, lo estábamos comentando antes fuera de... A ver, en Aragón se han llegado a producir una producción de hasta 15.000 hectáreas. En los momentos buenos del arroz, en el mercado, buenos precios de cereales bajos, se han llegado a hacer 15.000 hectáreas. Lo normal en Aragón en un año normal es que se produce siempre entre 11.000 y 12.000 hectáreas. El año pasado se sembró la mitad de las hectáreas debido a la falta de agua. ¿Eso nos lleva a cuántas toneladas? En Aragón se pueden producir entre 70 y 90.000 toneladas de... Bueno, no está mal. Si se hacen 12.000 hectáreas, es una cosecha normal, 70, 80, 90, más o menos es lo que se puede producir en Aragón. El año pasado se hizo la mitad de hectáreas, con lo cual hubo la mitad de cosecha en general, debido a la falta de agua. El año pasado fue un problema de agua. Y el futuro del cultivo está por ver, porque depende de muchas cosas. Es decir, actualmente nos encontramos con que los precios del arroz no suben, es decir, están muy estabilizados. Llevamos 2 años con precios muy buenos ni malos, los que hay. En cambio, el precio del cereal ha subido mucho. Claro. Cebadas, maíces, trigos han subido mucho el precio. También faltará ver... ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, producir arroz es caro, muy caro. No es lo mismo producir una cebada o un trigo que producir un arroz. Producir un arroz es muy caro, de productos fitosanitarios, de abonos, de tratamientos, etcétera. Más el agua, más los controles que tiene que haber, la semilla es cara, es decir, es un producto caro.
Cuando se llegó a las 15.000 hectáreas de Aragón, ¿por qué fue? Pues sobre todo porque había unas ayudas directas de la PAC al arroz, que bueno, que más o menos los números que hacían los agricultores, yo tampoco los he hecho exactos, es decir, yo con el cultivo, con lo que me pagan del arroz, pago los gastos, más o menos venía a ser así. Ahora quizá no ha subido algo el precio del arroz, no mucho, y lo que es la ayuda directa al cultivo me queda limpia, entonces sí que valía la pena. Al haber el cambio de la PAC, que han ido sacando las ayudas directas al cultivo, sino que ahora prácticamente pagan por hectárea o por derechos adquiridos o por tal o por cual, entonces debido al precio, a la subida de precio de los cereales, pues claro, a lo mejor un agricultor que en sus tierras, porque hay tierras que puedes hacer o arroz y no puedes hacer nada más, pero las tierras que a lo mejor el agricultor dice, puedo hacer un arroz o puedo hacer un cereal. Y entonces Pues la gente se va, el agricultor se va al cereal. Hay problemas de agua, encima aquí tenemos problemas cíclicos de agua, el año pasado fue pero es que fue el año pasado y fue hace 4 o 5 años también tuvimos problemas, pues dice, oye, para el año que viene, ahora este año el que quiere hacer arroz, porque problemas de agua no hay, pero a lo mejor el año pasado, pues ¿qué pasó? Muchos hectáreas dicen, no hay agua, vete a saber si llueve, el precio del cereal está bien, pues voy a poner una cebada, que me cuesta poco ponerla, que no tengo demasiado trabajo, cuesta mucho menos de producir, y si voy a hacer 6.000 kilos por hectárea me los van a pagar a precio que actualmente no vale la pena. Otro día vendremos y nos cuentas esto que es muy interesante, pero que nos dicen, ¿verdad, José Luis? Que hay que terminar, y como siempre vamos a hacer una reflexión final. ¿Qué nos recomiendas, Pepe, para...? Pues aprovechando que tenemos aquí a nuestro compañero, vamos a pedirle a la gente que consuma arroz y que consuma arroz de Aragón, que lo utilice en la medida de lo posible, arroz del que cultivamos, y así nos echamos una mano. Yo creo que los tiempos están para eso, para echarnos una mano unos a otros, y como se cultiva mucho y muy buen arroz en Aragón, vamos a pedir Oye, y eso. como experto también para los tres, ¿el arroz con qué? ¿Con qué nos lo recomiendas? ¿El Pues arroz mira, de qué? yo venía pensando, porque por si caía la pregunta, ¿no? De todos los que hemos hecho en las jornadas, ¿cuál ha sido? A mí me gustó mucho uno que hicimos con bisaltos, otro producto aragonés. Muy bien. Muy bien. Vamos a invitar a la gente a que sea original, ¿no? Sergio. Yo pues también opino pues eso, que tenemos que gastar producto nuestro de nuestra tierra, ya que lo tenemos además bueno, y animar a la gente a que pruebe el arroz, pero ya no solo en paellas, que lo pruebe en diferentes, porque podemos hacer ensaladas buenas, podemos hacer postres buenos con arroz, tejas, hay una variedad muy grande, que se anime a probar, que no tengan miedo Y a experimentar. y a experimentar. Y bueno, que prueben y que seguramente pues, cuando lleven 2 o 3 veces les saldrá un buen arroz, no se vengan abajo si la primera no funciona, que hay campo para ganar y que se atrevan a hacer cositas. 30 segundos, Juan. Un poco lo mismo, por la misma línea, que decir, el arroz, yo antes yo comía poco arroz, pero el arroz es bueno y es bueno con todo, como ha comentado él, es decir, que puede ser una paella o puede ser arroz con leche, hay 1000 formas de hacer el arroz, y el arroz siempre es un producto que queda bien. Y si encima gastamos producto propio de la zona, Mucho mejor. que hacemos un buen arroz, porque eso es que lo podemos decir, hacemos un muy buen arroz, muy concreto, puede decir, por ejemplo, el tipo de arroces largos, ya hemos comentado que aquí por temas largos no se hacen, pero se puede hacer un semilargo para cualquier tipo de plato, se puede hacer un semilargo, y para un tipo de un redondo perlado no hace falta ir a buscar arroces fuera, y aquí tenemos arroces muy buenos. Muchas gracias. Comeremos arroz hoy, ¿no? Por supuesto. Coman arroz de Aragón. Vayan a los restaurantes de nuestros amigos, compren arroz de allí, del que prepara Juan con su gente. Nos vemos la semana que viene, aquí en ZTV, hacia las 10 de la noche, los jueves. No dejéis de vernos. Hasta siempre, amigos.